Ay, yo hablando y hablando y hablando, súper contenta. ¿Cómo estás, Checo? Bendiciones, bendiciones a todos los hermanos. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo estás, Ele? Bendiciones para vos, hermanitos queridos. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño stream. Y, y bueno, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Les decía, estaba diciendo, pensando que me estaban escuchando, que estamos muy cerquita de la cuaresma, de la Semana Santa, quiero decir, a pocas horas, a pocos días de la Semana Santa, del comienzo de esta gran semana, ¿no? De la semana más importante para nosotros los católicos, ¿no? Los creyentes, para acompañar a Jesús en ese misterio pascual, ese misterio de los misterios, ¿no? El misterio por excelencia, que es el misterio pascual, que, bueno, que es el misterio que atraviesa toda nuestra existencia, ¿no? Porque desde que Jesús resucitó, toda nuestra existencia se vio atravesada y se vio transformada, y toda nuestra realidad se ve transformada por ese misterio pascual que es de Jesús resucitado. Así que, bueno, ahora se escucha bien, ¿no? Me imagino que se está escuchando bien. ¿Ustedes me pueden confirmar a ver que se está escuchando bien? Em, y bueno, hermanos queridos, y hoy vamos a continuar un poquito más, vamos a seguir profundizando un poquito más sobre la vida de Teresita, que la dejamos ahí pendiente, quedó ahí, no pudimos profundizar mucho. Así que, bueno, nada. Para no hacer tan larga la introducción, ya voy a ir comenzando. A ver si se acuerdan o pudieron llegar a ver el vivo anterior. Yo estuve hablando un poco de del comienzo de su autobiografía, ¿no? A ver, acá los mensajes. Ah, buenísimo, L, me alegro mucho. Bueno, y lo último que habíamos visto, para que más o menos de hacer una pequeña reseña de los que no pudieron escuchar o no se acuerden, es cómo Teresita un día le pregunta a Jesús cuál el misterio de las almas, ¿no? ¿Por qué tantas las almas entre nosotros, las personas, ¿no? Eh, ¿Por qué algunos parecieran tan agraciados? Él le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué algunos parecían tan agraciados, tan llenos de dones, de carismas, y otros por ahí de pronto tan humildes, tan simples, ¿no? Entonces, como que de pronto Dios le abrió el entendimiento y ella pudo comprender de que, como que Jesús le mostraba el misterio del cuerpo místico de Cristo, ¿no? De la iglesia, como un gran jardín, ¿no? Un gran jardín de muchas flores, algunas son rosas, otras azucenas, otras son humildes margaritas, ¿no? O violetas, pero que todas perdón, pero que todas de alguna manera reflejan esa belleza de Dios. Todas son bellas, todas las flores, y todas tienen su encanto, ¿no? Ella le preguntaba por las almas, ¿no? Porque hay santos que fueron doctores de la iglesia, que son doctores de la iglesia, que son grandes maestros, ¿no? De la vida espiritual, que han escrito muchas obras, ¿no? De teología, de espiritualidad. Pero hay otros santos mucho más simples que desde el silencio, desde el ocultamiento, también le dieron gloria a Dios. Entonces Dios le muestra esta imagen del campo lleno de flores, ¿no? Como esta imagen de que todos estamos dentro de ese cuerpo místico de la iglesia, pero todos somos diferentes, con un aroma diferente, con digamos, somos diferentes en cuanto a nuestros carismas, nuestros dones, ¿no? Somos únicos e irrepetibles, ¿no? Como esa flor que es única en su color, en su aroma, en su textura, ¿no? Bueno, pero que también irradia la belleza de Dios, de su creador. Y todo ese jardín y todas esas flores juntas, fíjense cómo ella eh, siempre está como subrayando esta idea del cuerpo místico y de la unidad en la iglesia, ¿no? No las flores esparcidas una por acá, otra por allá, sino que es esta idea del cuerpo místico, ¿no? Y que todas juntas le dan gloria a Dios por su belleza, ¿no? Y una de las ideas era que la rosa no le quitaba
como que no le hacía sombra de alguna manera a la belleza de la margarita, ya que cada una es única e irrepetible, ¿no? Cada flor. Bueno, un poco les estoy diciendo una idea así muy general, muy por encima, como para que se den una idea por dónde terminamos la otra vez. Y a partir de ahí hablamos de lo que era el cuerpo místico, ¿no? Eso fue el primer encuentro fue eso. Después hablamos, también hablamos ya, a ver, un minuto porque me tengo que ayudar con la memoria con el librito, ¿no? Sí, fue esto lo que habíamos visto en el segundo, perdón, yo me confundí. Así que ahora vamos a continuar entonces, un poco profundizando más en lo que fue la infancia de Teresita y vamos a ver cómo esta infancia fue marcada y atravesada por el dolor, ¿sí? Vamos a ver eso entonces. Voy a comenzar entonces. Esperen que busco la página de donde dejamos en la última vez. Recordemos que esta autobiografía, Historia de un alma, Teresita la escribe por orden de su madre superiora, que era su hermana biológica Paulina, quien, quien fue que la cuidó, quien la cuidó a ella de muy pequeña cuando su mamá, bueno, muere, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo y conociendo en el relato que les voy a leer a continuación. Dice lo siguiente. Bueno, habla de sus padres, ¿no? Habla de sus padres que ya están en el cielo. Y dice, acabo, madre, de resumir en pocas palabras lo que Dios ha hecho por mí. Ahora voy a entrar en los detalles, dice Teresita, de mi vida de niña. Sé muy bien que donde cualquier otro no vería más que un relato aburrido, tu corazón de madre encontrará verdaderas delicias. Recuerden, cuando ella le escribe a su madre superiora, también está dirigiéndose a su hermana, ¿no? La que ha compartido con ella su infancia. Por eso le dice estas palabras. Además, los recuerdos que voy a evocar son también tuyos, pues a tu lado fue transcurriendo mi niñez, y tengo la dicha de haber tenido unos padres incomparables que nos rodearon de los mismos cuidados y del mismo cariño. Que ellos bendigan a la más pequeña de sus hijas y le ayuden a cantar las misericordias del Señor. Fíjense cómo siempre Teresita tiene esta idea de cantar las misericordias del Señor, ¿no? De siempre como el eje central de su vida espiritual siempre es la misericordia de Dios, ¿no? Y bueno, seguimos. Un segundito, una interrupción, pero ya estoy, ¿eh? Disculpen, entonces vamos a seguir entonces con lo que estaba leyendo el texto de Teresita. ¿Qué le pasó al chat acá que me está funcionando mal? Bueno, no importa. Dice, en la historia de mi alma hasta mi entrada en el Carmelo distingo tres periodos. Entonces acaba de distinguir tres periodos, ¿no? Teresita. Dice, el primero, a pesar de su corta duración, no es el menos fecundo en recuerdos. Se extiende desde el despertar de mi razón hasta la partida de mi querida madre al cielo, de nuestra madre querida para la patria del cielo. Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad y que los recuerdos de mi infancia se grabasen tan profundamente en mi memoria que me parece que las cosas que voy a contar ocurrieron ayer. Seguramente Jesús, en su amor, quería hacerme conocer a la Madre incomparable que me había dado, y su mano divina tenía prisa por coronar en el cielo. Bueno, acá podemos tener una pequeña referencia de lo que fueron sus padres, ¿no? Su mamá especialmente, que ustedes saben que los papás de Santa Teresita fueron canonizados, son santos.
Era una familia muy especial, muy, pero muy especial, ¿no? Y de hecho, bueno, tan especial que cinco de sus hijas fueron religiosas, ¿no? Dice, durante toda mi vida, Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias. Pero si Él puso mucho amor a mi lado, también lo puso en mi corazón, creándolo cariñoso y sensible. Y así quería mucho a papá y a mamá, y les demostraba de mil maneras mi cariño, pues era muy efusiva. Solo que los medios que empleaba a veces eran raros, como lo demuestra este pasaje de una carta de mamá. Se escucha bien, ¿no? Porque acá me está funcionando como mal el chat, no sé qué me está pasando. Bueno, vamos a probar a ver, tratar de solucionarlo, a ver, ahí. Y entonces acá les voy a leer un pequeño fragmento de lo que cuenta su mamá, de una carta de su mamá. Dice, la niña, perdón, la niña es un verdadero diablillo que viene a acariciarme deseándome la muerte. Claro, ella era muy pequeña, habrá tenido, me imagino, 2 años y habrá escuchado que para ver a Jesús hay que ir al cielo y bueno, inocentemente le decía esto a su mamá, ¿no es cierto? ¿Cómo me gustaría que te mueras, mamaita? La retan y me dice, pero si es para que vayas al cielo, ¿no dices que tenemos que morirnos para ir allá? Y cuando está con estos arrebatos de amor, desea también la muerte de su padre. Y mira lo que el 25 de junio de 1874, cuando yo tenía apenas 18 meses, decía mamá de mí, ¿no? Y otro fragmento para que vayamos viendo cómo era la personalidad de Teresita ya desde muy pequeña, ¿no? Em, Dice, tu padre acaba de instalar un columpio. Celina está loca de contenta, pero hay que ver columpiarse a la pequeña. Es de risa. Se sostiene como una jovencita. No hay peligro de que suelte la cuerda, y cuando va demasiado despacio se pone a gritar. La sujetamos por delante con otra cuerda, pero a pesar de todo yo no me siento tranquila cuando la veo colgada allá arriba. Bueno, se ve que era como una niña como muy segura, como muy espontánea, ¿no? No tenía miedo. Y bueno, y eso demostraba ya esa personalidad ya desde muy pequeña, ¿no? Esperen un segundito, disculpen. Bueno, espero que se esté escuchando. Estoy leyendo los mensajes. Bueno, y después hay otra anécdota dentro de esta anécdota que yo les estaba contando, que ahora van a entender por qué se los estoy leyendo, ¿sí? Dice lo siguiente. Ay, se me perdió la página. Esperen un segundito que la encuentro. Ah, dice, últimamente me ocurrió una curiosa aventura. La mamá está contando esta anécdota, ¿sí? Para que escuchen, para que se entienda por dónde voy. Últimamente me ocurrió una curiosa aventura con la pequeña. Tengo costumbre de ir a misa de 5:30. Los primeros días no me atreví a dejarla sola, pero al ver que nunca se despertaba me decidí a hacerlo. La acuesto en mi cama y arrimo la cuna de manera que sea imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de acercar la cuna. Llego y la pequeña ya no estaba en la cama. En ese mismo, en ese mismo momento escuché un grito. Miro y la veo sentada en una silla que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabecita apoyada en el respaldo y durmiendo un mal sueño, pues estaba enfadada. No puedo explicarme cómo pudo caer sentada en aquella silla, pues estaba acostada. Di gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada. Fue realmente providencial, pues debería haber caído rodando al suelo.
El ángel de la guarda ha velado por ella y las almas del purgatorio a las que todos los días rezo una oración por la pequeña, la protegieron. Así me explico yo lo sucedido. Tú explícatelo como quieras. Bueno, esta es una anécdota que cuenta su mamá, ¿no? De su más tierna infancia, digamos. Jacqueline, ¿cómo estás, hermana querida? Bendiciones. Acá estoy leyendo los mensajitos acá. Dice, uno de mis libros favoritos. Qué lindo, Jacqueline. Sí los veo, Checua. Ahora lo veo bien al chat. No lo veía bien antes, se veía mal. Después dice, sí, me fascina cada palabra. A mí me pasa lo mismo con Teresita. Es algo especial con Teresita. No me pasa con ningún santo. Ojo que me encantan otros santos también, ¿eh? Soy devota de, por ejemplo, de San Rafael Arnaiz. Me encanta, me fascina también. Pero Teresita tiene algo muy especial. Bueno, después de esta anécdota que cuentan más o menos cómo fue el antes de lo que sucedió con su mamá, voy a leer algunas características de cómo era su carácter, ¿no? Por ejemplo, no, porque obviamente no puedo leer todo, pero dice, es una niña que se emociona con gran facilidad. Cuando hace algún pequeño lío, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer rasgó sin querer una esquinita del empapelado y se puso que daba lástima. Había que decírselo enseguida a su padre. Cuando éste llegó, 4 horas más tarde, ya nadie pensaba en lo sucedido, pero ella fue corriendo a decirle a María, avísale enseguida a papá que rasgué el papel, y estaba allí como un criminal que espera su condena, pero tiene su teoría de que si se acusa la perdonarán más fácilmente. Me sentía muy orgullosa, bueno, esto es un fragmento de una carta de su mamá y después ella sigue hablando en su autobiografía y dice, me sentía muy orgullosa de mis dos hermanas mayores, pero mi ideal de niña era Paulina. Y Paulina es la madre superiora en ese momento que le pide que escriba esta autobiografía, para que ustedes me vayan siguiendo y entiendan por dónde voy. Buen salesiano, soy, no se entendió acá la palabra, o no me sale acá en el chat, a ver, no sé qué quisiste poner, pero bueno, ahora lo voy a leer igual. Em, muy fans number one de Don Bosco. Ahora sí entendí, no entendía lo que decía. Bueno, bueno, nada. Me sentía, bueno, ella tenía como una afinidad muy grande con su hermana Paulina, ¿no? Como que la idealizaba, ¿no? Como que la tenía allá arriba, como quien dice. Cuando estaba empezando a hablar y mi mamá me preguntaba ¿en qué piensas?, la respuesta era invariable, en Paulina. Otras veces pasaba mi dedito por el cristal de la ventana y decía, estoy escribiendo Paulina. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería religiosa, y yo entonces, sin saber lo que era eso, pensaba, yo también seré religiosa. Es este uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces yo nunca cambié de intención. Fuiste tú, madre querida, la persona que Jesús eligió para desposarme con él. Tú no estabas a mi lado, entonces a mi lado, pero ya se había creado un lazo entre nuestras almas. Tú eras mi ideal y yo quería parecerme a ti, y tu ejemplo fue lo que me arrastró, desde los 2 años de edad hacia el esposo de las vírgenes. Cuántos hermosos pensamientos quisiera confiarte, pero tengo que continuar con la historia de la florecilla, con su historia completa y general, pues si quisiera hablar detalladamente de sus relaciones con Paulina, tendría que dejar de lado todo lo demás. Bueno, fíjense el amor que tenía y esa relación especial con su hermana Paulina, ¿no? Que era como una mamá para ella, era como un modelo a seguir y por eso mismo fue la que inspiró en Teresita la vocación a la vida consagrada, no al Carmelo. Luego, bueno, va a hablar de cada una de sus hermanas, habla de Leonia, habla de Celina, por ejemplo, y dice, ahora me falta hablar de mi querida Celina, la compañera de mi infancia, pero son tantos los recuerdos que no sé cuáles elegir. Voy a extraer algunos pasajes de las cartas que mamá te escribía a la visitación, pero no voy a copiarlo todo, pues sería demasiado largo.
Bueno, y acá hay un pequeño fragmento, ¿no? Y cuenta de cómo Teresita dice, se pasó todo el tiempo riendo. La que más le gustó fue la pequeña Celina. Se reía con ella a carcajadas. Se diría que ya tiene ganas de jugar, no tardará en hacerlo. Se sostiene sobre las piernecitas, más tiesa que una estaca. Creo que pronto empezará a andar y que tendrá buen carácter. Parece muy inteligente y tiene pinta de predestinada, ¿no? Bueno, una niña alegre, espontánea, ¿no? Más o menos tenemos como algunos rasgos más definidos ya, ¿no? Una niña inteligente, una niña curiosa, una niña muy despierta, que tiene, incluso tiene una memoria excelente, brillante, para acordarse uno de cuando uno tenía 2 años, por ejemplo, uno tiene que tener una memoria muy buena, ¿no? Em, que le gustaba, que tenía un buen trato con toda su familia, con sus hermanas, como que había mucho amor en la familia, mucho cariño, mucho respeto, ¿no? Eh, Pasaban momentos muy agradables en familia, donde obviamente reinaba la presencia de Dios sin duda, y donde nace ya desde muy pequeñita, como ella misma lo relata, a los 2 años de edad, surge y nace esta vocación, este llamado de Dios. Ella se siente llamada por Dios a esa entrega de consagración completa. Sí, es verdad, Checua, los que, bueno, es verdad, no todos tienen la experiencia de tener hermanos, ¿no? Los que son hijos únicos no tienen esa experiencia, pero bueno, por eso es importante también poder hacer vida de comunidad dentro de la misma iglesia, ¿no? De fraternidad como hermanos, porque ahí es donde crecemos mucho también en la vida de comunidad dentro de la misma iglesia. Crecemos mucho compartiendo unos con otros, eh, teniendo incluso diferencias también, porque las diferencias también nos hacen crecer, ¿no? Bueno, en fin, más o menos les cuento, les conté así los rasgos más importantes de la personalidad de Teresita. También era una niña hipersensible, hipersensible, eh, que hacía muchos berrinches, en un momento también lo cuenta. A ver si lo encuentro ese fragmento como para no leer todo, todo, pero a ver acá dice, por ejemplo, otro fragmento creo que de la carta de su mamá dice, ahí ya les digo, un segundito. Quiero ver si es la mamá la que escribe y no quiero decir cualquier. Dice, mi Selenita está decididamente inclinada a la virtud. Es esta una inclinación profunda de su ser. Tiene un alma candorosa y siente horror al pecado. En cuanto al huroncillo, huroncillo le decían a Teresita, se ve que era muy traviesa, muy así, muy inquieta. No sabemos lo que saldrá de él. Es tan pequeño y tan atolondrado. Tiene una inteligencia superior a la de Celina, pero es mucho menos dulce y sobre todo de una terquedad casi indomable. Cuando dice no, no hay nada que la haga ceder, aunque la metiésemos un día entero en el cuarto donde guardamos las cosas que ya no se usan. Dormiría allí antes que decir sí. Sin embargo, tiene un corazón de oro. Es muy cariñosa y sincera. Es curioso verla correr tras de mí para acusarse. Mamá, empujé a Celina, pero solo una vez le pegué. Mamá, empujé a Celina, pero solo una vez. Le pegué una vez, pero no lo volveré a hacer. Bueno, eso es muy, muy típico de los hermanos, ¿no? Yo que tengo 4 hijos, les puedo dar fe de estas cosas. Las peleas, los empujones, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? El jueves por la tarde fuimos a dar un paseo hacia la estación y se empeñó en entrar en la sala de espera para ir a buscar a Paulina. Corría adelante con una alegría que daba gloria verla, pero cuando vio que teníamos que volvernos sin subir al tren para ir a buscar a Paulina, se pasó todo el camino llorando. Bueno, una niña muy efusiva, ¿no? Muy demostrativa en el cariño, pero también en el enojo, ¿no? Em, y acá, por ejemplo, ella dice, he aquí un pasaje en el que mis defectos brillan en todo su esplendor, ¿sí? Va a contar también defectos, ¿no? Celina está entretenida jugando con la pequeña, con la pequeña jugando a los dados, y pelean de vez en cuando. Celina cede para añadir una perla a su corona. Yo me veo obligada a reprender a esta pobre niña que tiene
rabietas terribles cuando las cosas no salen a su gusto, y se revuelca por el suelo como una desesperada pensando que todo está perdido. Hay momentos en que es más fuerte que ella y se le corta la respiración. Es una niña muy nerviosa, de todas maneras es un encanto y muy inteligente y se acuerda de todo. Fíjense qué memoria, ¿no? Ya tenía de pequeñita. Pero también un carácter hipersensible también para el enojo, ¿no? Y para las rabietas, como dice acá. Y bueno, y ella sigue contando, ya ves, madre mía, qué lejos estaba yo de ser una niña sin defectos, ni siquiera se podía decir de mí que fuese buena cuando estaba dormida, se ve que era demasiado traviesa, ¿no? Pues de noche era todavía más revoltosa que de día. Bueno, em, tenía también otro defecto estando despierta del que mamá no habla en sus cartas y que era un gran amor propio. No voy a darte más que 2 ejemplos para no alargar demasiado mi narración. Un día me dijo mamá, Teresita, si besas el suelo te doy 5 céntimos. 5 céntimos eran para mí toda una fortuna, y para ganarlos no tenía que bajar demasiado de mi altura, pues mi exigua estatura no me separaba muchos metros del suelo. Se ve que era una niña muy bajita, ¿no? Y poniéndome muy tiesa le dije a mamá, no, mamaíta, prefiero quedarme sin los 5 céntimos. En otra ocasión teníamos que ir a Grogny a visitar a la señora de Monier. Mamá le dijo a María que se me pusiese mi precioso vestido azul celeste, adornado de encajes, pero que no me dejara los brazos al aire para que el sol no me los tostase. Yo obedecí con la indiferencia propia de las niñas de mi edad, pero interiormente pensaba que habría estado mucho más bonita con los bracitos al aire, con una forma de ser como la mía si hubiera sido educada por unos padres sin virtud o incluso si hubiese sido mimada por Luisa como Celina, habría salido muy mala y tal vez hasta me habría perdido. Pero Jesús velaba por su pequeña prometida y quiso que todo redundase en su bien, incluso sus defectos, que corregidos a tiempo le sirvieron para crecer en la perfección. Bueno, fíjense, ¿no? Dos anécdotas de su amor propio, digamos, ¿no? Tengo esperanza. Todos tenemos esperanza, Ele. Maximiliano, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bendiciones. Sí, todos tenemos esperanza y todos somos, no es que hay uno peor que otro, todos somos pecadores y todos tenemos defectos de carácter. El que parece muy tranquilo, seguro que algún defecto que no sabemos lo tiene bien escondido, ¿no? Siempre, y siempre Dios tiene que moldear este corazón que muchas veces es rebelde, que no se deja moldear, eh, que ponemos un montón de resistencias al Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros, pero por eso nos dan tanto ánimo a la vida de los santos, ¿no? Porque los santos, contando, ¿no? Lo que fueron realmente ellos, y no un ideal de santos, porque a veces nos han presentado muchas veces, a veces, relatos de la vida de santos, pero muy idealistas, ¿no? Como muy perfectos, como que ellos fueron desde niños, desde pequeños, como que eran súper obedientes, súper humildes. No, la realidad es que si empezamos a indagar, todos los santos, salvo algunas excepciones muy contadas, no sé, yo diría muy pocas excepciones, muy pocas excepciones, la gran mayoría de los santos han tenido fuertes defectos de carácter co- co- eh, con los cuales han tenido que luchar y combatir durante toda su vida, ¿sí? Y, y- y eso nos da mucho ánimo. Por eso la vida de Teresita, también, como es tan sencilla, tan simple, pero a la vez tan profunda, con una relación con Dios tan sublime, ¿no? Eh, es donde uno puede ver reflejada que la obra de la santidad es la obra del Espíritu Santo, ¿no? En el corazón de la persona, cuando esta persona se dispone. Y ella con total sencillez y con total humildad es capaz de contar esos defectos sin avergonzarse, porque
Porque la gloria es para Dios. Cuando yo estoy contando algo que Dios hizo en mi vida, cuento lo bueno y cuento lo malo, ¿no? Cuento cómo soy yo y cuento también lo que Dios fue haciendo para darle la gloria a Dios, ¿no? Lo importante es que uno quiera ser santo y que uno no le ponga resistencias a Dios, porque uno le pone resistencias a Dios, ahí está el problema. Uno le pone excusas, ¿no? Como que se trata de justificar. No porque esto, no porque aquello. Es como vieron en el Evangelio, es esto cuando Jesús le dice a este joven, sígueme, no, permíteme ir a enterrar a mi padre, le dice el joven, ¿no? No, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, sígueme. Tú ven, sígueme, listo. No hay excusas. No, porque se me murió mi mamá, no, porque se me murió mi papá. Ojo que es algo muy fuerte eso, ¿no? Ese tema de la muerte. Eh, lo digo en el sentido de las excusas, ¿no? Como una imagen que usa el Evangelio. Eh, porque es eso, Dios nos quiere así como estamos ahora. No te va a pedir que seas perfecto para seguirlo. Jesús no te va a pedir que vos seas perfecto para seguirlo. Jesús te va a pedir que vos, así como estás, con tus miserias, con tus fragilidades, con tus oscuridades interiores, con tus luchas, con tus combates, con tus defectos de carácter, así como estás ahora, en esas condiciones que estás ahora, tal vez estás sumido en una tristeza, en una depresión, porque vieron qué pasa, que cuando uno está deprimido uno no quiere saber nada, con nadie ni con nada, ¿no? Ni que le digan que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Entonces no le dan ganas a uno de tomar iniciativa, no tiene iniciativa cuando uno está triste, ¿no? Y Jesús te dice, no importa, así con esa tristeza, así con esa soledad, con esa oscuridad interior, así yo te amo y así quiero que me sigas para que siguiéndome seas transformado. No es que yo quiero que seas perfecto para que me sigas, sino que quiero que me sigas para yo poder perfeccionarte, santificarte y hacerte partícipe, ¿no? De la alegría que yo tengo, de, de la alegría, ¿no? En donde yo vivo, ¿no? La alegría de mi corazón, porque yo soy la misma alegría. Jesús es la alegría encarnada, podríamos decir, es el amor encarnado. Y Él nos quiere llevar a compartir el banquete con su Padre del cielo, ¿no? Entonces, no está esperando a que seamos perfectos para poder hacernos partícipes de esa alegría, sino que Él, mientras vamos recorriendo el camino de la mano de Jesús, ya nos hace partícipes de esa alegría. Y es como un proceso, poco a poco, hasta que llegamos a esa plenitud, en esa participación, ¿sí? Y nos va divinizando, nos va haciendo semejantes a Él. Por eso el llamado a la santidad, como bien lo dice el Concilio Vaticano II, ¿no? En ese llamado universal a la santidad, es para todos, es para todos. No importa tus defectos, porque no va a ser la obra que vos vayas a hacer, sino que es Dios el que va a obrar en tu corazón y tu vida va a ser un resplandor de la gloria de Dios, de la gracia, ¿no? A través de la vida de la gracia es donde somos transformados. Y muchas veces, como vamos a ver ahora en lo próximo que voy a leer, esa vida tiene que ser transformada a través del crisol del dolor, ¿no? No porque el dolor en sí mismo sea algo bueno, como algo bueno en sí mismo, sino porque Dios se vale del dolor para que nosotros podamos ser purificados, ¿no? Y para que podamos amar más y mejor y parecernos más a Jesús. Por eso Jesús se valió del dolor, que es ese lugar donde nos separábamos de Dios, para transformarlo y hacer del dolor el lugar del encuentro con Dios, ¿no? Bueno, ojalá, mira, hermanito querido, mira, la verdad que yo si les contara todos los defectos de carácter, yo me siento muy identificada con Teresita en muchas cosas de mi infancia. Debe ser por eso que la quiero tanto a Teresita. Sobre todo esos berrinches, bueno, también, yo decía lo mismo, era terrible. Pobre mi mamá, ¿no? Pero bueno, ya se santificó con su hija. Pero, pero bueno, así somos todos, ¿no? Y los que somos papás y mamás, padres, sabemos lo que significa tener un hijo o desobediente, ¿no? Muchas veces cuando tenemos hijos desobedientes y sufrimos, imagínense cuánto más Dios, ¿no?
con nosotros, pero sin embargo Él es un Padre amoroso, tierno, que siempre nos está esperando, que siempre nos está dando la segunda oportunidad y la tercera y la cuarta y la quinta, y nos está animando para que sigamos, sigamos, sígueme, siempre nos está llamando, sígueme, ¿no? Voy a ir poniendo los mensajitos en pantalla. Dice acá Checua, dice, prefiero sufrir en esta vida, Señor, en esta vida para ser feliz contigo en la otra. Maximiliano, a ver qué nos dice. Dice, Santa Rita de Casia, dice, fue una mujer que sufrió muchos maltratos de su marido y después de sus hijos, y con su humildad, caridad y generosidad se hizo santa. Y también fue mártir. Claro, fue mártir, no literalmente hablando, ¿no? Porque murió de forma natural, eh, pero sí tuvo una vida de mucho sufrimiento Santa Rita de Casia, si ustedes ven. Bueno, yo vi la película, no es que me haya leído el libro así tal cual de su vida, pero me imagino que en la película reflejan con bastante fidelidad, me imagino, muchos rasgos de su vida. Y, y fíjense que es algo llamativo, ¿no? Que se repita en la vida de todos los santos, y es que Dios siempre, cuando le pedimos que crecer en una virtud, por ejemplo, yo le digo al Señor, Señor, dame un corazón humilde, ¿no? Dame un corazón humilde porque me falta humildad. Y es como que el Señor lo hace, pero ¿cómo lo hace? Mandándome situaciones de humillación. No es que de pronto me da la gracia mágicamente o automáticamente, sino que me va fraguando mi corazón, va purificando ese amor propio desordenado que tenemos todos, porque todos tenemos amor propio desordenado. No hay nadie que diga, ay, yo no tengo amor propio, yo soy perfecto. Eso es mentira, ¿no? Es un engaño. ¿Cómo lo va purificando? Y nos manda situaciones de humillaciones, ¿no? De donde vivimos humillaciones por ahí en el trabajo, más que nada en la familia, que es lo más difícil de atravesar muchas veces porque es donde más se pueden ver nuestras heridas y en donde más reaccionamos desde nuestras heridas, ¿no? Entonces, como en el caso de Santa Rita, ella fue humillada por su esposo, por su mismo esposo, y sin embargo ella pudo responder con amor. Ahí está la diferencia de los santos, ¿no? Ellos pueden responder con amor, porque siempre están en esa búsqueda, eh, como diría, incansable de la voluntad de Dios, y como que ellos no quieren estar, quieren estar siempre en sintonía perfecta con la voluntad de Dios, por más que eso implique sufrimiento, ¿no? Porque saben que el camino siempre es el amor, y a través del amor ellos son purificados. ¿Cómo son purificados? ¿Con el sufrimiento? No. Son purificados porque en ese sufrimiento ellos saben amar, justamente. Porque uno puede sufrir un montón, pero si uno no ama, ese sufrimiento cae en saco roto. Es más, muchas veces sufrimos y nos rebelamos contra Dios, nos enojamos y nuestro corazón se endurece más y no nos sirvió de nada. En cambio, si uno sufre, pero ese sufrimiento es ofrecido por amor y para que el Señor nos haga más humildes, nos haga más semejantes a Él, para que nos haga más mansos, ¿no? Más pacientes. En nuestra familia, sobre todo, que es el lugar como la prueba de fuego, es en nuestra familia, ¿no? Entonces ese sufrimiento sí dio su fruto. ¿Pero por qué? Porque amamos en el sufrimiento, porque supimos amar en el sufrimiento. Y es ahí donde se pone a prueba la virtud. ¿Sí? ¿Cómo se prueba la virtud? ¿Cómo es probada la virtud? En el fuego y en el crisol del sufrimiento, ¿no? Es ahí donde realmente, por ejemplo, vemos si realmente somos pacientes, si realmente somos generosos con Dios, ¿no? Ahí es donde se ve realmente, donde se puede probar y donde Dios, cuando el alma está dispuesta, purifica el corazón y nos hace y nos eleva, ¿no? Y nos hace semejantes a Él, nos da el corazón del Padre, ¿no? Y bueno, es lo que le fue pasando. Ahora vamos a seguir un poquito más con Teresita. Vamos a seguir profundizando en ella, en Teresita, ¿no? Porque ella, bueno,
Ahora les leí un poquito del tema de los defectos de carácter y todo eso. Fíjense, dice, como tenía amor propio y también amor al bien, en cuanto empecé a pensar seriamente y lo hice desde muy pequeña, bastaba que me dijeran que algo no estaba bien para que se me fuesen las ganas de hacérmelo repetir 2 veces. Veo con agrado en las cartas de mamá que a medida que iba creciendo le daba mayores alegrías. Como no tenía más que buenos ejemplos a mi alrededor, quería seguirlos, como la cosa más natural del mundo. Esto es lo que escribía en 1876. Bueno, fíjense que también eso es súper importante, ¿no? En el caso de Teresita, su familia eh, era un modelo de familia, ¿no? Entonces, ella veía buenos ejemplos, ¿no? Buenos ejemplos, veía, por ejemplo, si ella veía que su papá y su mamá tenían un buen trato, un diálogo, un respeto, o lo mismo con los otros hijos, ella iba poco a poco, más allá de esos defectos de carácter que manifestó desde muy pequeña, poco a poco iba a ir madurando, ¿no? Iba a ir creciendo en el bien, iba a ir entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Ya desde muy pequeños hay como, tenemos esa pequeña brújula en nuestro corazón, en nuestro interior, que es la conciencia, que se va despertando muy poco a poco, que nos va indicando el camino de lo bueno y de lo malo, pero también es necesario reforzar, eh, reforzar y hacer crecer esa conciencia de lo bueno y de lo malo a través de, bueno, la educación que recibimos de nuestros padres, ¿no? El ejemplo que tenemos en nuestras familias. Por eso es tan importante la educación que reciben los niños, ¿no? Porque en la niñez y en la infancia es donde el niño va a adoptar todos los valores que luego vamos a decir, van a ser como los pilares de su vida, ¿no? Los pilares de su vida van a estar en esa primera infancia. Y si no, bueno, van a quedar grandes carencias, grandes heridas bueno, que a todos nos sucede, que tenemos heridas de la infancia y que luego tenemos que pedirle al Señor que sane. eh, bueno, también a veces necesitamos ayuda profesional, pero tenemos que ir, el conocimiento propio es muy importante, ¿no? Em, para poder trabajarnos en la vida espiritual. Es muy importante, es uno de los pilares para poder trabajarnos en la vida espiritual, ¿no? Tenemos que conocernos, ¿no? Conocernos y, pero no para quedarnos mirándonos a nosotros mismos, contemplándonos a nosotros mismos. No, no es la finalidad, sino que entregar eso a Dios, esa fragilidad que nosotros vamos conociendo de nosotros mismos y dejando que Dios vaya transformando con su gracia a través de de una vida de gracia, una vida de sacramentos, una vida de oración, ¿no? Eh, bueno, y todas esas herramientas eh, son fundamentales para que podamos ir sanando esas heridas que todos tenemos. No hay nadie que diga yo tuve una infancia perfecta, ¿sí? Hay otros más heridos, hay unos más heridos que otros, eso sí es cierto. Acá, por ejemplo, vemos en el caso de Teresita una familia muy hermosa, ¿no? Muy hermosa donde se veía eh, mucho la presencia de Dios y donde reinaba, ¿no? Esa presencia de Dios y obviamente por algo sus padres son santos, no de casualidad son santos, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito, a ver. Una de las cosas que sí podemos subrayar en la personalidad de Teresita, no les leí, ¿no? Lo que les iba a leer algo. Perdón, disculpen, me puse a hablar y dice, hasta Teresa quiere ponerse a veces a hacer prácticas. Es una niña encantadora, más lista que el hambre, dice, más lista que el hambre, qué gracias. Muy vivaracha, pero de corazón sensible. Celina y ella se quieren mucho, se bastan solas para entretenerse. Todos los días, en cuanto acaban de comer, Celina va a buscar a su gallo y atrapa al primer golpe a la gallina de Teresa. Yo no consigo hacerlo, pero ella es tan hábil que la atrapa a la primera. Después se van las dos con sus animalitos a sentarse al amor de la lumbre, y así se entretienen un buen rato.
El otro día, bueno, ahí conté una anécdota, ¿no? De los animales y eso que tenían en la casa. El otro día Celina durmió conmigo y Teresa se acostó en el segundo piso en la cama de Celina. Había pedido a Luisa que la bajase para vestirla y cuando Luisa subió a buscarla, encontró la cama vacía. Teresa había oído a Celina y había bajado con ella. Luisa le dijo, ¿o sea que no quieres bajar a vestirte? No, Luisa, no, nosotras somos como las dos gallinitas que no pueden separarse. Y al decir esto se abrazaban y se estrechaban la una con la otra. Bueno, anécdotas, ¿no? Del amor que había entre hermanas, ese cariño, esa inocencia incluso también, ¿no? Y bueno, ahora sí, para no alargarme tanto, yo les recomiendo que se compren o consigan el libro Historia de un alma si es que no lo tienen, ¿no? Hay una anécdota muy importante que hay que tener en cuenta antes de que yo les lea lo que pasó cuando murió su mamá, que es cuando Teresita dice yo lo elijo todo. Hay como un antes y un después en la vida de Teresita, en una anécdota infantil, aparentemente, entre comillas, en donde ella toma una decisión, ¿no? Toma una decisión interior en su corazón de decir yo lo elijo todo, ¿no? Y cuando digo yo lo elijo todo para Dios, ¿no? Yo elijo darle todo a Dios, ¿no? Mi corazón, mi vida, todo. Y cómo Dios habla incluso a través de cosas que parecen triviales, ¿no? Em, Cómo Dios nos habla a veces de cosas de la vida cotidiana que uno no le da trascendencia. Bueno, para Dios a veces son la forma que tiene Dios de comunicarse con nosotros, en esas cosas ordinarias de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, es una anécdota, ustedes escuchen bien porque es una anécdota que parece como infantil. Acá me dice que se me está por acabar el tiempo. Uy, qué lástima. Bueno, porque es una plataforma nueva que empecé ahora a usar y no sabía que tenía tantos límites de... Pero bueno, voy a leer esto y ya con esto voy cerrando entonces. Eh, Dice, un día Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima de todo venía acostada su muñeca. Tomen, hermanitas, nos dijo, elijan. Se lo doy todo para ustedes. Celina alargó la mano y tomó un mazo de orlas de colores que le gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué a mi vez la mano diciendo, yo lo elijo todo, y tomé la cesta sin más ceremonias. A los testigos de la escena la cosa les pareció muy justa y ni a la misma Celina se le ocurrió quejarse, aunque que la verdad es que juguetes no le faltaban, pues su padrino la colmaba de regalos. Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Fíjense, por eso a veces tenemos que prestar atención a cómo nos habla Dios en el transcurso de nuestra vida cotidiana, en las cosas pequeñas de cada día, en las cosas ordinarias de cada día, ¿no? Dios nos habla, e incluso a veces de una palabra que nos puede decir alguien en la calle que por ahí no le presta. Si le prestamos atención, si estamos con los oídos de nuestro corazón atentos a la voz de Dios, si estamos atentos, Dios nos habla en todas las cosas. Nos está dando mensajes por todos lados. Lo que pasa es que muchas veces tenemos tanto ruido en nuestro interior, estamos tan perturbados con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras heridas, con el enojo. Es una de las cosas que más perturba nuestro corazón cuando estamos enojados, ¿no? El enojo nos hace muchísimo, pero muchísimo daño, el resentimiento, porque nos quita, eh, ¿cómo podría decir?, la atención de lo importante. Lo importante es poner nuestro corazón, eh, o sea, es decir, lo importante en el sentido de que nuestro corazón debería estar puesto en las cosas de Dios y está puesto tal vez en esas memorias de esas cosas que a mí me han hecho, en esos resentimientos viejos que van haciendo nido en mi corazón y que me terminan quitando la paz, que me terminan alejando de los demás, que me terminan aislando, ¿no? De todo el mundo exterior, me terminan haciendo una persona desconfiada de Dios, porque al fin y al cabo cuando desconfío de los demás también desconfío de Dios.
¿Por qué? Porque mi relación con Dios está intrínsecamente relacionada con mi relación del prójimo. Es imposible separar, ¿no? Entonces, por eso a Teresita le marcó este insignificante episodio de su infancia, que aparentemente fue insignificante, fue importante porque Dios le habló y como ella estaba atenta pudo escuchar lo que Dios le dijo. Y le dijo, más tarde, cuando se ofreció ante mis ojos el horizonte de la perfección, comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él en una palabra, de elegir entre los sacrificios que Él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo elijo todo. Fíjense hasta dónde la llevó este pequeño, este hecho insignificante, ¿no? Aparentemente insignificante, la llevó a comprender que ella quería elegirlo todo, ¿no? Ella quería elegir todo lo que agrada a Dios, lo más perfecto. Y no el sufrir por sufrir, porque esto también se tiene que entender, sino que el sufrir por amor. Por eso después Teresita más adelante va a decir, entendí que dentro de en el corazón de mi madre, la iglesia, mi vocación es el amor. ¿Sí? Y así desde ese lugar podemos comprenderlo todo. Así que bueno, hermanos, los voy dejando porque se me está por cortar, no quiero que se me corte sin saludar. Gracias por estar del otro lado, gracias por compartir, los quiero mucho. Dios los bendiga a todos y bueno, estén atentos que próximamente vamos a tener otras reflexiones de Teresita o de algún otro santo.